reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Hola queridas y queridos radioescuchas, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos sintonicen durante la siguiente hora en su programa Más Salud. Los saludan sus amigos Emanuel López y Jennifer Hincapié. En esta ocasión, Jennifer, tenemos el gusto y el agrado de compartir los micrófonos con nuestro invitado, el cual nos hablará sobre el tema de cáncer infantil. Para platicarnos sobre dicho tema nos acompaña el doctor Eduardo Jorge Baños Rodríguez, quien es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Cuenta con las especialidades en pediatría y oncología pediátrica por la UNAM. Es profesor adjunto del curso de subespecialidad de oncología pediátrica de la UNAM en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. También es responsable de la clínica de linfomas en el Servicio de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Además, ha escrito varios artículos a nivel nacional e internacional sobre este tema de cáncer infantil. Bienvenido, doctor Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde. Buena tarde. Además, el día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de Radio UNAM. Nos pueden escuchar a través del 860 del AM y seguir nuestra transmisión en vivo desde la plataforma del Facebook Live de la Facultad de Medicina, @FacMedicinaUNAM. Allí nos pueden dejar sus dudas y comentarios sobre el tema de hoy, que hablaremos sobre el cáncer infantil. Les recordamos que tenemos dos líneas telefónicas, es el 5536-8989, la cual cuenta con dos líneas oladas sin costo, o al 01800-505-26800 para nuestros amigos y amigas que nos escuchan desde el AM. Doctor Eduardo, bienvenido. Vamos a escuchar el día de hoy una pequeña cápsula sobre cáncer infantil y regresamos con usted. De acuerdo. Alrededor de 250,000 niños en el mundo enferman de cáncer cada año. El 80% de ellos Cáncer infantil. Alrededor de 250,000 niños en el mundo enferman de cáncer cada año. El 80% de ellos no son diagnosticados o no tienen acceso al tratamiento adecuado, produciéndose por esta causa muertes innecesarias. De aquellos que tienen acceso al tratamiento, la necesidad de rehabilitación y soporte por periodos prolongados no es adecuadamente reconocida. La mayoría de los niños en países en desarrollo no tienen acceso a esos derechos básicos. Bueno, pues ya estamos de regreso y también, queremos invitarlos a que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter, que es @FacMedicinaUNAM, e Instagram, fac.medicinaunam. Y pues, ¿qué tal te parece, Jennifer, doctor Eduardo, si iniciamos con esta charla interesante sobre cáncer infantil? Así es. Doctor Eduardo, antes de empezar a hablar exactamente del tema de cáncer infantil, a mí me parece que sería interesante que nos explique, de una forma que podamos entender todos, qué es el cáncer exactamente y qué puede causarlo, qué lo provoca. Claro. Bueno, el cáncer es un conjunto de enfermedades que van a tener unas características en común. Esto es, generalmente van a tener un componente genético, o sea, van a tener ya los pacientes alguna alteración en los genes cuando nos estamos formando, cuando se da la fertilización. Y posteriormente, por el ambiente, ya sea contaminación, radiación, algunas infecciones, el caso de adultos, pues tabaquismo o algunas otras situaciones, van a ocasionar que esa alteración que ya había en esa célula tenga un segundo golpe, se llama una segunda alteración en su información, y es entonces cuando se llega a presentar el cáncer. Y esto va a tener dos características fundamentales. Uno,
que debe de tener una proliferación rápida, o sea, un crecimiento muy rápido. De forma normal nuestro cuerpo tiene como, las células están programadas para tener cierto crecimiento y cierta edad, por así decirlo. Cuando hay el cáncer, cuando hay estas alteraciones, ese control de las células se pierde. Entonces estas células se siguen replicando a pesar de que nuestro cuerpo ya no las requiera, y al estar creciendo muy rápido, crecen mal, crecen con algún daño, con alguna alteración. Eso se refiere a la proliferación, y la otra característica que deben de tener es que tengan la capacidad de dar metástasis. O sea, que del lugar donde se forma el cáncer puedan diseminarse, puedan escaparse a otra parte del cuerpo y entonces manifestarse también a distancia. Estas son como las dos características para que se pueda denominar cáncer, una enfermedad. Y en los niños, ¿qué podría generar el cáncer además del tema hereditario? Sí, en los niños también se considera que es multifactorial, pero aquí se considera que la base genética, la información de los genes es todavía más importante. Por eso es que se presenta en edades todavía más tempranas. También se va a dar este segundo golpe que comentaba, o sea, esa información que ya viene dañada, principalmente por radiación, que es lo que más se ha estudiado, y esto se ha visto desde y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se vio que aquellos pacientes que estaban expuestos a la radiación nuclear, en este caso, tenían una mayor prevalencia de presentar cáncer. Entonces, radiación solar, radiación de estudios radiográficos, también sea durante la gestación en las mamás o también con una dosis acumulada de radiación. Algunas infecciones virales, también algunos virus se han asociado muy fuertemente a la presencia de algunos tipos de cáncer, y sobre todo también ocupación de los padres, aquellos papás que están expuestos a pesticidas, a metales pesados, que trabajan en las industrias gasolineras, metalúrgicas, exacto, minería, también es un factor de riesgo. También el consumo por parte de los papás o por parte de mamá de drogas como cocaína, como marihuana, también nos va a incrementar el riesgo. Igual el consumo de alcohol o el tabaquismo también durante la gestación, principalmente durante el primer trimestre de la gestación del embarazo, son factores de riesgo que pueden desencadenar algún cáncer. Menciona algunos virus, ¿como cuáles, doctor? Por ejemplo, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, que son como los virus más estudiados, también el virus de VIH, y hay controversia, se menciona que a veces virus como rubiola o influenza durante la gestación, igual durante el primer trimestre, si la mamá tiene infección por influenza o por rubiola, también se considera como un factor de riesgo para presentar que el niño nazca con algún cáncer, o pueda presentar cáncer. Ok. Doctor, ¿y qué incidencia tiene el cáncer infantil en México? En México se estima que se diagnostican entre 5,000 y 6,000 casos nuevos al año. Estamos hablando de una incidencia aproximadamente de 15 casos por cada 100,000 habitantes. Si lo comparamos con la incidencia de los adultos, realmente es muy baja, porque se considera que en forma global al año se diagnostican 12 millones de casos nuevos de cáncer, tanto en niños como en adultos. Y de estos solo el 3% corresponden a la edad pediátrica, o sea, hablando menos de los 18 años. Y aquí en México, luego entre 5,000 y 6,000 casos nuevos al año. Ok, doctor, una pregunta quizá un poco, digamos, simple, pero ¿usted considera que de alguna manera los niños puedan tomar decisiones en el tratamiento que se les va a aplicar cuando tienen alguna incidencia con cáncer? Sí, siempre se debe tomar en cuenta también la opinión y la decisión de los niños. Siempre a la hora de que estemos ya para enfrentarnos al tratamiento, diagnósticos, creo que lo mejor es que el niño también esté informado. Obviamente se tiene que decir todos los efectos que puede recibir de los tratamientos, y las decisiones, pues al ser menores de edad, pues van a recaer principalmente en los papás, ¿no? Que nos tienen que dar el consentimiento, pero hay algo que se llama asentimiento del menor, en aquellos pacientes sobre todo mayores de 10 años, donde también se debe de tomar en cuenta desde el punto de vista bioético, ¿no? Para tomar decisiones en cuanto a tratamientos, sobre todo procedimientos quirúrgicos que en algunas ocasiones desafortunadamente tienden a llegar a ser mutilantes, ¿no? Es decir, se les tiene que cortar, no sé, una pierna, algún brazo, entonces también se debe tomar en cuenta la opinión del menor.
Doctor, ¿y ahí existe o se han reportado tipos de cáncer en bebés o neonatos? Sí, también hay el cáncer neonatal, es realmente muy bajo. Estamos hablando que representa menos del 1% del cáncer en la edad pediátrica, pero sí hay cáncer neonatal. También hay niños que nacen con cáncer, principalmente con algo que se llama teratoma, que es un tumor que se presenta en la espalda. Hay otros casos de leucemias que son menos frecuentes, pero también pueden nacer con leucemias congénitas o con algunos tumores de tejidos blandos. Okay. Doctor, ¿y cuáles son los tipos de cáncer infantil más frecuentes? En la edad pediátrica vamos a dividirlo como en dos grupos. En aquellos pacientes que son menores de 14 años, en estos los más frecuentes van a ser las leucemias como número 1, como segundo lugar los linfomas, que son los tumores como el cáncer de los ganglios, por así decirlo, o de las células de defensa, y en tercer lugar los tumores del sistema nervioso central. Y en los adolescentes, aquí tenemos un cambio en cuanto a la epidemiología. En aquellos pacientes de 15 a 19 años, empezamos a tener también cánceres que se presentan en adultos. Entonces, como primer lugar, tenemos lo que se conoce como epiteliales, que puede incluir muchas cosas, como cáncer de ovario, cáncer de tiroides, cáncer de mama. En segundo lugar, los linfomas. Y en tercer lugar, tenemos los tumores del sistema nervioso central. Ok. Doctor, y bueno, ya ahorita nos comentó también esto en cuanto a adolescentes. ¿Y cuáles son las posibles causas de estos cáncer que se puedan generar tanto en niños como en adolescentes? Como comentamos ya, son las alteraciones genéticas, porque hay también síndromes genéticos que nos van a dar una mayor predisposición a que los niños puedan presentar algún cáncer. Por ejemplo, pacientes con síndrome de Down tienen un mayor riesgo que la población general para presentar leucemias, por ejemplo. Entonces sabemos que cualquier niño con síndrome de Down debe tener un seguimiento desde el nacimiento, al menos valoraciones semestrales, precisamente para diagnosticar a tiempo, ¿no? Aparte de los síndromes genéticos, comentamos las exposiciones de los padres a los trabajos que tienen, exposición a hidrocarburos, metales pesados, uso de drogas. También en los niños, pues la exposición a pesticidas, a radiación, que incluyen también torres de alta tensión o transformadores cercanos de las zonas donde viven, de su hogar, y algunas infecciones virales también que ya habíamos comentado. Ok, entonces esto lo llamaríamos como factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores protectores para este tipo de situaciones? Porque vivimos en una ciudad, donde hay contaminación, donde hay muchas personas por su situación socioeconómica que viven cercano a torres de alta tensión y todo este tipo de situaciones que no se pueden controlar a veces tan fácilmente. Sí, claro. A diferencia del cáncer en adultos, donde tal vez ahí sí puede haber como tamizajes, puede haber ciertos factores que tú ya sabes. Por ejemplo, no vas a fumar porque te va a dar cáncer de pulmón. Tienes que hacerte Papanicolau para detectar a tiempo BPH, cervicouterino. Desafortunadamente en niños eso no es posible, no es factible hacer como un tamizaje o campañas como de prevención, pero lo importante aquí es pues el cuidado durante la gestación, principalmente de la madre, y pues obviamente tratar como de evitar estas zonas de alta tensión de los transformadores, ¿no? Pero como tal, algún factor protector que digamos que algunos alimentos nos puedan causar protección y evitar la aparición del cáncer, desafortunadamente en la edad pediátrica esto no es así. Okay. Doctor, y una pregunta, ¿qué tan factible es que una persona que haya sido consumidora de drogas, no sé, en su adolescencia, en su juventud, luego deja el consumo, posterior a eso quiere formar familia, es posible que sea un factor de riesgo este consumo previo para su descendencia? Realmente eso no está bien estudiado. Lo que sí está bien estudiado y demostrado es el consumo durante la gestación, ¿no? Realmente no hay estudios que te digan si consumiste durante la adolescencia o en tu juventud temprana tiene mayor riesgo o no. Se sabe que sí el consumo nos puede incrementar ese riesgo, pero es más durante la gestación y especialmente durante el primer trimestre o el segundo trimestre del embarazo. Doctor, mire, aquí ahorita tenemos una pregunta. Sí, así es. Por uno de los que están viéndonos por Facebook Live, y nos habla Oshun, dice que qué tan frecuente es el retinoblastoma y cómo detectarlo oportunamente. Claro, el retinoblastoma en México ocupa aproximadamente entre el sexto y el séptimo lugar del cáncer. En Estados Unidos se considera que es dentro de los el tercer y el cuarto más frecuente, y este es uno de los
que se puede diagnosticar desde muy temprano, porque la edad de presentación es generalmente en lactantes, estamos hablando de niños entre 6 meses, 8 meses de edad, y vamos a ver una mancha blanca en el ojo, algo que se llama leucocoria. Esto era un poquito más fácil de diagnosticarlo con las cámaras antiguas porque tenían el reflejo rojo. Entonces, cuando se tomaban esas fotos, pues se ve el reflejo rojo, ¿no? Por el efecto de la cámara. En los niños con retinoblastoma, ese reflejo rojo se pierde y en su lugar hay una mancha blanca o hay una mancha opaca. Okay. Actualmente hay aplicaciones en el celular que se pueden descargar. En este momento no recuerdo el nombre de las aplicaciones. Son 2 aplicaciones que hay que nos ayudan precisamente a darle como un seguimiento a nuestros niños para detectar de forma temprana. Eliminan como ese efecto del ojo rojo y podemos diagnosticar de forma temprana esa manchita blanca que es la leucocoria, que es como el principal y el primer síntoma del retinoblastoma. Que también, aparte de esa mancha blanca que es la leucocoria, estos niños pueden debutar con estrabismo, o sea, estrabismos que no contienen un adecuado control del movimiento de los ojos y se desvía, por ejemplo, hacia afuera, ¿no? En lugar de tener una mirada hacia el centro, tiene la desviación de la mirada del ojo hacia afuera o hacia adentro, ese es el estrabismo. Entonces, esos 2 datos son como los principales del retinoblastoma. Okay. Doctor, ¿y en qué consisten los linfomas? ¿Qué es un linfoma? Un linfoma es un crecimiento de los ganglios. Ten en cuenta que los ganglios son como nuestros cuarteles, donde están resguardados nuestros soldados, que son las células de defensas que nos van a proteger ante infecciones. Entonces, el linfoma es una alteración en esos soldados, en esas células de defensa, que, como comentamos previamente en la definición del cáncer, empiezan a crecer, se empiezan a reproducir, a crecer ante algunos factores que ya comentamos, que pueden ser como infecciones virales que van a ocasionar, sobre todo el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, va a ocasionar una alteración en su función de estos soldados, entonces empiezan a crecer mucho y ese cuartel necesita hacerse más grande para poderle dar este seguimiento. Entonces ese ganglio, ese cuartel empieza a crecer y es lo que se conoce como adenopatías, que es la característica más frecuente de los linfomas. Generalmente vamos a tener como 2 familias, una que se llama Hodgkin y otra que es no Hodgkin. El Hodgkin es lo más frecuente que debuten con adenopatías, con estos crecimientos de ganglios a nivel de cuello principalmente, y van a ser ganglios que van a ser más de 2 centímetros de tamaño, que tengan una duración más de 4 semanas, que se pueda acompañar de fiebre sin alguna infección aparente, con sudoración, o lo que se conoce como diaforesis por las noches y pérdida de peso, ¿no? Y la otra familia de los linfomas no Hodgkin es como más variada. También se puede presentar en los ganglios, pero se puede presentar también a nivel de cara, por ejemplo. Pueden debutar con crecimientos a nivel de los senos paranasales o a nivel abdominal, algo que se llama linfoma de Burkitt. Es un crecimiento del abdomen, un tumor en el abdomen que nos puede ocasionar diarreas, estreñimientos, cuadros de oclusión intestinal. Entonces, sintomatología diversa, que lo menos que vamos a pensar de inicio es que sea un cáncer, ¿no? Claro. Doctor, yo me atreví a leer algo sobre lo que ha escrito usted en algunos artículos y hablaba de 10 avisos o 10 como pasos importantes de checar de síntomas que pueden generar o que nos hablan de que puede haber un cáncer. ¿Podría explicarnos un poco sobre eso? Sí, claro. Hay como un semáforo, un semáforo como los semáforos que conocemos, que son datos que tenemos en rojo, amarillo y verde. Aquellos que estén en rojo, si presentan algunos de esos datos, que son la presencia de fiebres no explicadas por más de 2 semanas de evolución, que no hay procesos de infección, la presencia de adenopatías o de ganglios más de 2.5 centímetros por más de 4 semanas de evolución sin infecciones aparentes, la presencia de dolores de cabeza, de cefalea en nuestros niños que los lleguen a despertar o que sean más intensos por la mañana o que se acompañen de náusea y vómito, la leucocoria que mencionamos, que es la manchita blanca del ojo, la presencia de palidez acompañada de fiebre, de astenia, o sea que el niño esté muy cansado, o de sangrados sin traumatismos, o sea, sin que se pegue el niño y le salgan moretones o le salgan puntitos morados, que se llaman petequias, o sangrados por la nariz o encías también, son datos de alarma. Y también aquel dolor en un hueso que se acompaña de un aumento de volumen de la pierna, por ejemplo, sin el antecedente de algún traumatismo o de algún golpe,
que le ocasione dolor al niño cuando camina. También es un dato de alarma que estarían dentro del foco rojo. Y también la presencia de aumentos de volumen o tumores palpables en el abdomen, ¿no? También, sobre todo en los lactantitos, a veces es más frecuente que los papás cuando los están bañando noten como una piedrita, como una bolita ahí en el abdomen, algo duro. Eso también es un signo rojo. Y la presencia de alteraciones neurológicas, o sea, por ejemplo, aquellos niños que al caminar se van de lado o como que tienen que ampliar su base de sustentación para poder caminar, o la presencia de convulsiones sin una causa previa existente, documentada, o convulsiones de reciente inicio y que se acompañan con dolor de cabeza, también son dentro del foco rojo. Y luego tenemos los del foco amarillo, que serían igual ganglios, pero que sean más chicos, menos de 2 centímetros y que tengan menos tiempo de evolución. Una pérdida de peso por más de 3 semanas de evolución. Astenia, o sea que el niño esté como muy cansado, muy fatigado, sin causas aparentes también por más de 3 semanas. O una palidez, que vamos a nuestros niños muy pálidos, también por más de 3 semanas, entrarían también dentro de este foco amarillo. Y aquellos aumentos de volumen en piernas, por ejemplo, también que se acompañen de cambios de coloración, por ejemplo, que se ponga rojo, que esté caliente, también son como dentro de ese foco amarillo que necesitan una valoración que puede ser por su médico de primer contacto en hospitales médico familiar, pediatras inicialmente, para que se les pueda dar un abordaje adecuado y un seguimiento posterior. Y el último es el semáforo verde, que son aquellos niños que no tienen síntomas, que no tienen ninguna molestia, pero que sabemos que tienen un factor de riesgo, como los síndromes genéticos. Por ejemplo, aquí entraría el síndrome de Down, estaría como dentro de ese foco verde. Son niños que sabemos que tienen la posibilidad de presentar un cáncer, pero que en este momento no tienen ninguna sintomatología. Sí. Son niños que se les tiene que dar su seguimiento de forma continua, de forma anual, aunque no tengan sintomatología. Eso se entraría dentro del foco verde. Doctor, ¿y cuál es la expectativa de vida de los linfomas, de un paciente pediátrico que tenga este padecimiento? De los linfomas específicamente, las tasas de éxito son muy buenas. Estamos hablando de sobrevidas por arriba del 90%, lo que se reporta a nivel mundial. O sea, 9 de cada 10 niños que tengan un linfoma se van a curar. En México es un poquito más baja la expectativa de curaciones en cuanto a linfomas. Estamos hablando que estamos por ahí del 75%. O sea, 7 de cada 10 niños se van a curar, ¿no? Porque si hablamos del cáncer de forma global, las sobrevidas también en la literatura se reportan en el nivel mundial, tasas de curación por arriba del 90%. Desafortunadamente en México estamos un poco por abajo, estamos entre el 51%, o sea, 5 de cada 10 niños que tengan cáncer en nuestro país se van a curar. Ok. Jennifer, tenemos otras preguntas ahí en el Facebook que quisieras leer. Sí, efectivamente son algunos comentarios, entre otras es felicitando al doctor por acompañarnos el día de hoy. Nos dicen que es un excelente tema. Alberto Aguirre nos está escuchando y nos está viendo a través del Facebook Live. Gustavo Barradas también. Francisco Villa nos dice que él considera que el tamiz oftalmológico debe generalizarse. ¿Usted qué opina, doctor? Claro, de hecho es por ley. Hay desde hace ya como unos 3-4 años hubo una reforma en la ley en la cual se incluye el tamiz oftalmológico. Todos los niños deben de tener una valoración oftalmológica al menos anual. Si tienen antecedentes de prematurez o hay esta manchita blanca desde el nacimiento, son niños que deben de tener un tamiz, el tamiz oftalmológico, pero ya está normado. Okay. Y también dice Francisco que los ganglios supraclaviculares deben ser foco rojo también. ¿Eso qué significa, doctor? Sí, tenemos algunos lugares, comentaba, de los ganglios el tamaño, pero hay algunos lugares donde si están, debemos de sospechar cáncer hasta demostrar lo contrario. Perdón, doctor, ¿ganglios es como una bolita? O sea, ¿yo cómo puedo saber que tengo un ganglio? Sí, claro, se sienten como bolitas que pueden ir desde consistencia como gomosa, o sea, estas pelotitas antiestrés, cuando las apretamos así se puede sentir un ganglio o que pues se puede llegar a sentir como piedra. Muy rígidas, muy duras. Exacto, muy dura. Generalmente, hasta el 80% de estos ganglios van a ser secundarios a una infección. Okay. El 20% restante es el que nos tenemos que enfocar. Ahora, si están supraclaviculares, es decir, por arriba de nuestras clavículas, si los tenemos epitrocleares, o sea, por delante del codo, o en fosa popliteal, atrás de nuestra rodilla, si hay ganglios, independientemente del tamaño, son ganglios que se tienen que estudiar, porque esos 3 lugares se consideran que es cáncer hasta demostrar lo contrario, ¿no?
¿Qué tipo de cáncer? Depende de lo que vea el patólogo en las células y el resto de la sintomatología que tenga nuestro niño. También algunos se consideran que los occipitales, los que están por atrás de la oreja, en la base del cráneo, donde sentimos una bolita como un hueso por abajo, también es otro lugar que se considera que si hay ganglios ahí, tienen que ser estudiados porque es cáncer hasta demostrar lo contrario, ¿no? ¿Y los que son abajo de la axila o que son inguinales y todo este rollo? Esos van a depender igual del tamaño, de forma general por arriba de 2 centímetros, y son ganglios que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo si están acompañados de otros síntomas, ¿no? Y estas consistencias que les comentamos, los ganglios que nos orientan, o los datos que nos orientan de los ganglios a cáncer, es uno, lo que comentamos, que se sientan como gomosos o como piedra, que no se muevan. O sea, generalmente nosotros cuando exploramos, como peloteamos, por así decir, el ganglio. Si no se mueve, eso quiere decir que está adherido a un plano muy profundo, puede estar asociado a cáncer. Si no hay dolor, si no hay cambios de coloración o si no hay aumento de la temperatura, también que sean ganglios que no se sientan calientes, también son datos que nos pueden orientar hacia un proceso de cáncer. Ok, doctor. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico para los adolescentes con cáncer? O sea, de supervivencia, de superarlo. ¿Y qué tratamientos comúnmente se da para cuando existe un cáncer? Sí. Los resultados que tenemos en cuanto a los adolescentes es un poquito más complicado que con el resto de la edad pediátrica porque es una población muy especial. Generalmente los adolescentes se considera que hasta el 70% de los casos nos van a llegar en estadios ya avanzados de la enfermedad. ¿Por qué? Esto por la misma cuestión de la adolescencia, ¿no? Sabemos que es una etapa como de rebeldía, por así decirlo. Entonces muchas veces los niños pues se encuentran como en ese cambio de que ya no son niños, bueno, ya no se sienten niños, pero tampoco son adultos. Entonces no quieren acudir a revisiones ni con los pediatras y los adultos pues tampoco a veces los reciben por lo mismo, ¿no? Entonces retrasan mucho el abordaje de la sintomatología, de la clínica, o muchas veces por pena también no refieren a los familiares la sintomatología que tienen. Entonces por eso se considera que llegan como en estadios más avanzados. Aparte de eso, el mismo cáncer que se presenta en adolescente tiene muchas características especiales que los hacen a veces resistentes al tratamiento o que hacen que sea una enfermedad más agresiva. Pero igual hablamos que las tasas de curación para los adolescentes va a depender también del tipo de cáncer que sea, pero se está por arriba del 80%. O sea, 8 de cada 10 niños igual va a curarse, aunque obviamente nuevamente depende del tipo de cáncer al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y también es una situación especial en los adolescentes porque hay una tasa de abandono muy alta, más alta que en la edad pediátrica o que en niños más en edades más tempranas. ¿Por qué? Porque muchas veces rechazan procedimientos quirúrgicos, obviamente por cuestiones estéticas, a veces es muy complicado, por ejemplo en los niños con tumores de huesos, muy complicado decirles que le vamos a cortar una pierna o que vamos a cortar un brazo en algunos casos. Entonces ya cuando nos toca hacer el procedimiento de cirugía, pues abandonan tratamiento, ¿no? La otra es que no hay áreas en los hospitales especiales para los adolescentes. Entonces muchas veces tienen que compartir los espacios con bebés, con niños. Entonces imagínense un adolescente de 16 años que quiere ver, no sé, fútbol, que quiere ver una película, con un niño de 3 años que está viendo una caricatura o que está todo el día con canciones infantiles. Entonces obviamente a veces no quieren ir tampoco a hospitalizaciones a recibir tratamientos, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, también va a depender mucho del tipo de cáncer que sea, pero se da tratamientos multidisciplinarios, se llama, o sea, aparte de que nosotros damos tratamiento con quimioterapias, pueden ser susceptibles a tratamientos con cirugías o pueden ser susceptibles con tratamiento de radioterapia. Okay. O con trasplantes. Perfecto. Emanuel, doctor, los vamos a invitar a hacer un pequeño corte musical e informativo en nuestro programa. Continuamos en vivo a través del Facebook Live y nos volvemos a conectar con Radio UNAM nuevamente.
Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Manuel, también muchas gracias por retomar estas actividades nuevamente en la UNAM, que habíamos estado en nuestro periodo vacacional, pero aquí estamos nuevamente de regreso y en pie, exactamente. Les recordamos a nuestros escuchas que tenemos 2 líneas telefónicas con las cuales se puede comunicar con nosotros. Una es el 55 36 89 89, que cuenta con 2 líneas, o se puede comunicar con nosotros al sin costo 01800 505 2688. Queremos anunciarle a todos nuestros radioescuchas y a quienes nos ven por Facebook Live que el día 15, 16 y 17 de agosto se dará lugar la 4ª Feria del Libro de Ciencias de la Salud en el Palacio de la Escuela de Medicina. Esta es la 4ª ocasión que tenemos este evento, en donde reunimos a los grandes expositores y grandes escritores de la salud. Tenemos actividades académicas, tenemos actividades culturales y por supuesto es nuestra gran oportunidad para darle la bienvenida a nuestros 1,500 alumnos que ingresaron de nueva generación a la Facultad de Medicina este año. Doctor, continuamos entonces con nuestra plática acerca del cáncer infantil. Así es, y fíjate, bueno, también es importante mencionarles que, bueno, si quieren tener mayor información sobre esta 4ª feria, nos sigan a través de nuestras redes sociales, que es, recuerden que es FAC Medicina UNAM, ¿no? Ahí en el Facebook nos pueden seguir y ahí van a obtener bastante información, y posiblemente ya en unos días estará también la información en nuestra página web de la Facultad de Medicina para que puedan saber sobre los temas que se van a abordar, qué libros se van a presentar y qué editoriales van a estar también presentes ahí, qué actividades culturales. Esto va a ser, como dicen, una feria. Exactamente. Y el último dato de la feria, doctor, no tiene costo. Es completamente gratuito, así que usted está invitado, todos nuestros escuchas y todos nuestros compañeros de Facebook Live que nos están viendo ahorita están cordialmente invitados. Así es, bueno, pues sigamos con esta gran charla importante y sobre todo, pues la importancia que tiene el cáncer infantil en México y en el mundo, que es relevante. Bueno, doctor, en esta situación de la enfermedad del cáncer, ¿de qué manera afecta emocional y psicológicamente el cáncer infantil en él o la paciente y sobre todo también en los familiares? Claro, el impacto que se tiene, sobre todo, pues todo el núcleo familiar, ¿no? Desafortunadamente el cáncer no es la enfermedad nada más del que la padece, sino de toda la familia, de todas las redes de apoyo que llega a tener el paciente. Creo que sobre todo en los adolescentes es en el grupo en el que más llega a impactar, ¿no? Porque hay este cambio en la percepción corporal que pueden llegar a tener, sobre todo cuando iniciamos tratamiento, pues desafortunadamente hay caída de cabello, caída de las cejas, entonces todo el cambio, la percepción que llegan a tener de sí mismos es muy fuerte y llegan a tener depresión. Sobre todo por eso siempre hay un acompañamiento del área de los servicios de psicología o de pedopsiquiatría en su defecto, si así fuese necesario, porque es muy importante también el estado anímico para que ellos puedan continuar y no disminuir esas tasas de abandono, ¿no? Y también el acompañamiento a los familiares, porque es muy impactante para el familiar recibir la noticia de que su niño tiene cáncer, ¿no? Desafortunadamente se tiene la idea de que cáncer es igual a muerte, ¿no? Y afortunadamente esto no es así, sobre todo el cáncer pediátrico, como hemos estado mencionando, si se detecta a tiempo de forma oportuna, las tasas y las probabilidades de curación son muy altas, ¿no? Entonces eso es lo más importante, hacer los diagnósticos temprano y las referencias oportunas para poder dar el tratamiento. Y los niños más pequeños, hablamos de niños de 6, 8 años, cambian mucho la percepción también que llegan a tener de la vida, o sea, no solo de la enfermedad, se hacen conscientes de su enfermedad, o sea, hay niños que yo les doy prácticamente los informes a ellos, ellos conocen perfectamente sus tratamientos, qué es lo que le toca, qué es lo que sigue. Ponen en disciplina a los papás. Exacto, a veces te sorprende porque ellos llegan a ser como más fuertes emocionales que el papá, ¿no? Piensas que el niño se va a derrumbar y el niño es como la fortaleza para el padre, afortunadamente. Y sí les cambia mucho la perspectiva, ¿no? Entonces sí, cada niño tiene un impacto emocional diferente. Sí hay pacientes que pues, por obvias razones se van a deprimir, pero hay otros pacientes que cambian esa percepción que llegan a tener de la enfermedad, ¿no? Así es. Doctor, yo quisiera preguntarle, quizá para las personas que se están conectando ahora con nuestra transmisión en vivo, ¿cuáles serían los
5 tipos de cáncer infantil que tienen más incidencia en México. Sí, son los tumores del sistema nervioso central, los linfomas, las leucemias, el retinoblastoma que comentamos y los tumores de células germinales. Aquí incluimos tumores de testículo y tumores de ovario en niñas. Ok. Disculpe, doctor. Y también en cuanto al cáncer infantil, ¿tiene alguna relación con la situación socioeconómica de la familia? ¿Sí se puede relacionar el cáncer? Hay, sobre todo en los estratos socioeconómicos bajos, por obvias razones viven en zonas que están más expuestas a ciertos factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, zonas rurales que están expuestas más a pesticidas o que viven cerca de basureros o de zonas donde hay desechos tóxicos o aguas negras, por ejemplo, también. Esto puede incrementar más la incidencia y la presentación del cáncer pediátrico y también más posibilidades de infecciones virales, ¿no? Algunas infecciones como las que comentamos que también nos va a incrementar. Pero también los estratos socioeconómicos altos no están libres de presentar este tipo de enfermedad, de cáncer, ¿no? Porque también, sobre todo, por ejemplo, los linfomas, se ha visto que también se relaciona un poquito más en los estratos socioeconómicos altos, igual porque están expuestos a infecciones virales, ¿no? Entonces, realmente decir que el nivel socioeconómico nos va a influir mucho, no. O sea, sí tal vez en cuanto al tiempo en que se pueda acudir al hospital a recibir la atención, porque también pues pueden estar muy lejos de los sitios especializados. Obviamente la situación económica pues a veces incluye el transporte para dirigirse a recibir la atención, el nivel educativo que puede llegar a tener el padre, porque muchas veces vivimos en un país donde hay muchos mitos acerca de todo, ¿no? Acerca de todas las enfermedades. Entonces muchas veces pensamos que lo último que va a presentar nuestro hijo va a ser cáncer, y a veces se pueden tener terapias alternativas, que el curandero, que el huesero, que todo esto. Entonces eso nos va a impactar mucho en el diagnóstico de forma temprana. Así es. Doctor, yo quisiera preguntarle, ahora que estamos hablando del el acceso a la salud de los niños con padecimientos de cáncer, ¿cuántos especialistas en cáncer infantil hay en México? Aproximadamente somos como 240, más o menos, distribuidos en todo el país. Obviamente la gran mayoría estamos aquí en la Ciudad de México o en las grandes ciudades, ¿no? Monterrey, Guadalajara, que son las zonas que más oncólogos pediatras o que más hospitales tienen también para la atención. Y desafortunadamente hay muchos estados o algunos estados donde el personal no es suficiente para brindar una atención adecuada a toda la población que requiere, ¿no? Por lo mismo que somos pocos, y son pocos hospitales también que están certificados y que tengan la capacidad de dar una atención adecuada para los niños con sospecha de cáncer. Sí, Perdón. Sí. ¿De qué manera el sistema de salud ha procurado tal vez no tener a este tercer nivel, ¿no?, de atención, pero sí el preparar a sus médicos de medicina familiar o al médico general, ¿no?, egresado de las facultades, a diagnosticar lo más pronto posible un cáncer y que estos niños puedan tener esa atención? Sí, claro, hablando específicamente del ISSSTE, que es donde yo estoy, es como más les puedo comentar, nosotros ya desde hace 3 años hacemos capacitaciones a médicos de primer y segundo nivel a través de telemedicina. O sea, tenemos servicios de telemedicina, entonces ahí nos vamos conectando con los diferentes hospitales de todo el país para darles la capacitación tanto de signos y síntomas de sospecha, ¿no?, de cáncer infantil. Y creo que el principal cambio o el principal problema también es que muchas de las facultades de medicina no se incluyen dentro de la matrícula el K1. O no incluyen oncología, ni siquiera tanto de adultos, y mucho menos incluyen oncología pediátrica, ¿no? Entonces creo que ese podría ser un cambio y podría ser un foco de oportunidad para tener una mejor capacitación en todo nuestro personal médico, ¿no? Incluir dentro de las matrículas de las universidades, de las facultades de oncología pediátrica, para poder dar a conocer los datos y signos de todo el tipo de cáncer infantil, ¿no? Y tener así diagnósticos oportunos.
hay muchos esfuerzos aislados que se hacen por todos los oncólogos pediatras en el país, precisamente para dar capacitación a médicos de primer y segundo nivel. Okay. Doctor, ¿qué tan factible es o qué tan viable es que si yo tengo a mi hijo que tengo una leve sospecha o tiene algún síntoma que yo creo que no está como adecuado, qué tan factible es que se le dé un diagnóstico adecuado en México, por ejemplo? Cuando llegan a los centros pues, de referencia o los centros especializados, obviamente pues va a haber una valoración por un especialista que obviamente tiene que hacer todos los estudios para poder dar un diagnóstico de certeza, ¿no? Entonces, siempre que lleguen a las unidades de referencia van a tener el diagnóstico. Desafortunadamente, otra vez el problema es llegar a esas unidades, ¿no? Porque incluye, dentro de lo que ya comentamos, las posibilidades de ser referidos, los mismos trámites administrativos que puede haber dentro de los sistemas de salud que a veces retrasan la llegada a esos centros especializados, ¿no? Pero una vez llegando a los centros especializados, pues el diagnóstico de certeza siempre se les dará, ¿no? Sí, se lo pregunto por el tipo de sintomatología que usted nos había mencionado, ¿no? Esto de que los niños a veces pueden caminar un poquito chueco o que tienen estrabismo. Yo, por ejemplo, no tenía noción de que eso podría llegar a ser, digamos, una sintomatología para cáncer. ¿Qué pasa entonces si yo voy con el médico general o voy con el ortopedista porque mi bebé está caminando un poco distinto y el ortopedista me dice, no pasa nada, con la adolescencia va a crecer y va a pasar bien? Pero yo sigo con la sospecha. ¿Usted qué le recomendaría o qué me recomendaría a mí que hiciera? ¿Consulto a otro médico? ¿Qué tipo de protocolo debería seguir si yo tengo una sospecha distinta con este tipo de sintomatología adversa? Sí, siempre los papás creo que van a ser nuestros mejores aliados porque obviamente son los que conocen bien a sus hijos, ¿no? Y cualquier cosa que vean anormal, que ya no se les haga normal en su niño, un cambio exacto en lo que habitualmente ven, pues tienen que acudir a valoraciones, ¿no? Y yo creo que sí, muchas veces los médicos de primer contacto, médicos familiares, pueden tener y están la gran mayoría capacitados para poder dar un diagnóstico o un seguimiento, ¿no? Obviamente, si ante la duda, pues siempre es válida alguna segunda opinión, ¿no? Sobre todo si estamos viendo alguno de estos datos que ya comentamos, pues siempre tener una segunda opinión, pues no quedarnos tranquilos, ¿no? Porque igual esa es otra cuestión que por lo mismo la falta de capacitación en médicos de primer y segundo nivel, por ejemplo, en algunos estudios se ha llegado a ver que pacientes han acudido a valoraciones hasta 10 o 12 médicos diferentes hasta que llegan y tengan un diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Si realmente estamos viendo en nuestros niños alguno de estos datos que comentamos, que estamos viendo que no tiene algo que habitualmente, o que está haciendo algo que habitualmente no hacía, pues no quedarnos con eso y pedir una segunda valoración, una segunda opinión. Doctor, ¿de qué manera repercute en la economía familiar el tener a un niño o a un familiar con un problema de cáncer infantil? O sea, sí hay alguna repercusión, porque bueno, no todos tal vez tienen el acceso a la salud, aunque es un derecho en el país, pero ahorita, bueno, o sea, ha habido una transformación y la idea es de que todos tengan este derecho, pero sí me imagino que debe repercutir. Sí, repercute afortunadamente en el país, fuera de los niños que tengan derecho, bien sea, llámese INSS, PEMEX, ISSSTE, el Seguro Popular absorbía el gasto y el tratamiento del cáncer pediátrico. Entraba dentro de lo que se considera como gastos catastróficos y era absorbido el tratamiento, en su gran mayoría todo el tratamiento era absorbido por el Seguro Popular. Pero obviamente pues no es nada más el gasto que puede incluir en los medicamentos. Nuevamente, son papás que tienen que trasladarse, que tienen que dejar sus trabajos, que tienen que dejar sus fuentes de ingreso para acompañar a los niños. Por eso es muy importante tener una red de apoyo amplia para que se pueda tener, no sé, apoyo de los tíos, abuelos, de algún otro familiar para que
el que esté trabajando pues no pierda ese ingreso, ¿no? Pero sí es un impacto no solo por los costos de tratamiento, sino por todo lo que se genera alrededor del tratamiento, ¿no? O que tal vez a lo mejor el Estado tuviera que proporcionar, no sé, se me ocurre un espacio, un lugar en donde si vienes de algún estado y está siendo atendido tu hijo aquí, estar en un lugar viviendo, ¿no? Que sea gratuito, vamos pues. Sí, claro, como albergues. Albergues que te den comida, te den el espacio para dormir y pues estar durante el tiempo que requiere el tratamiento, digo. Claro, eso sería lo fundamental, porque nuevamente, o sea, no es únicamente el gasto que implica los medicamentos, ¿no? Sino todo lo que se genera alrededor del tratamiento. Así y es. sí, en lo que se sugiere también para disminuir estas tasas de abandono que comentamos es eso, ¿no? Que haya albergues y apoyo económico, trabajo social para los transportes de los pacientes, ¿no? Así es. Doctor, yo tengo una pregunta con respecto al tratamiento. Para el cáncer infantil podríamos hablar que es el tipo de manejo que se le da al cáncer es a través de quimioterapias, de radioterapias, ¿no? Que son, digamos, tratamientos bastante agresivos y abrasivos. ¿Hay algún otro tipo de tratamiento que se haya implementado pensando pues en el tipo de paciente con el que se está tratando? Sí, es un tratamiento multidisciplinario el que reciben nuestros niños, que incluye, nuevamente dependiendo del tipo de cáncer, pero en forma general es quimioterapia, radioterapia, cirugías, que sobre todo para lo que son tumores sólidos, fuera de leucemias, linfomas, es como una piedra angular y muy importante del tratamiento, la cirugía, que se pueda quitar lo más que se pueda del tumor, para continuar posteriormente con quimioterapia o radioterapia, y también en algunos casos como algunos pacientes con linfomas o leucemias, el trasplante de células hematopoyéticas, también el trasplante de médula, pues que le conocen, ¿no? También es dentro del tratamiento que se puede dar. Y también, a diferencia de lo que hay en adultos, que en adultos hay muchos tratamientos de inmunoterapias, o sea que el tratamiento de la inmunoterapia lo que trata es de disminuir toda la toxicidad, todo el daño que puede ocasionar la quimioterapia convencional para ir más dirigido a las células del cáncer. Esto, hay muy pocos medicamentos que están aprobados su uso en México, ¿no? Pero que sí serían, y que es como el futuro a lo que queremos llegar, ¿no? Dar ese tratamiento también de inmunoterapia para disminuir la toxicidad que generan los tratamientos. Ajá. Doctor, ¿y qué deberán tener en cuenta aquellos pacientes o supervivientes de cánceres infantiles después de terminar el tratamiento? ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento y qué es lo que sigue después de esto? Sí, nosotros en el Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE somos los pioneros, por así decirlo, tenemos la primera clínica de supervivientes del cáncer pediátrico en el país. Y el objetivo de esta clínica es que a esta clínica van a ingresar todos aquellos niños, pacientes que ya no tengan tratamiento por más de 2 años, que estén curados del cáncer, que tengan 2 años de seguimiento. Y el objetivo de esta clínica es básicamente dos cosas. Uno, detectar de forma oportuna y temprana si hubiese una recaída o un segundo tumor, que desafortunadamente se puede llegar a presentar. Y segundo, reciben una valoración multidisciplinaria para poder detectar de forma temprana también los efectos secundarios a los medicamentos o a los tratamientos que ofrecemos. Entonces se incluye la fertilidad, tratamientos de fertilidad, que también actualmente en nuestro hospital hay un protocolo para fertilidad, sobre todo en adolescentes, porque es algo también que les impacta mucho el tema de fertilidad. Entonces se están haciendo técnicas de preservación de fertilidad tanto en niños como en niñas, adolescentes, jóvenes, antes de iniciar tratamientos. Se incluyen también valoraciones por servicios diferentes como nefrología, para ver que riñones esté bien, endocrinología, nutrición, o sea, es un seguimiento en conjunto con muchas especialidades. Y el seguimiento que se les da es 10 años, es decir, desde que se curó el paciente, que ya no hay evidencia de la enfermedad, a 10 años se dan de alta de la clínica de supervivientes. Y pasan, obviamente, los que están en edad adulta, pues pasan a un seguimiento en sus clínicas por personal de adultos, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta que creo que es muy pertinente hacer el día de hoy, y es desmitificar este tipo de tratamientos alternativos que la gente
considera que podrían llegar a solucionar el tema del cáncer, digamos dietas, etcétera, ¿no? Que dicen, no, pues tú come mucho mango y si comes mucho mango se te va a quitar el cáncer. ¿Podría usted decirnos cuál ha sido el tipo de tratamientos alternativos no efectivos que usted haya escuchado más comunes para el cáncer infantil? Uy, muy variado. Bicarbonato. Mucho dietas alcalinas. ¿Qué es una dieta alcalina, doctor? Una dieta alcalina consiste en darles como cierto tipo de alimentos y bebidas, inclusive para mantener un pH sérico, desconozco en qué cifras. O sea, ese no funciona. No, No todo funciona. lo que voy a decir no funciona, realmente. Yo repetiré la frase no funciona solo para reafirmar Confirmar que es un mito. No, es que tristemente sí hay muchos pacientes que les das la noticia de que tienen cáncer y te llegan con una infinidad de ideas y de ofertas que les están haciendo impresionantes. Tomar no. Y es más toxicidad, o sea, más daño el que pueden ocasionar o inclusive interferir con los medicamentos, ¿no? Con las quimioterapias, disminuir el efecto de la quimioterapia y entonces están compitiendo, el cuerpo se vuelve loco, no sabe si tirar lo que están dándole, si tirar nuestra quimio, ¿qué hace? Entonces, esa es una, la dieta alcalina. No funciona. Los gorgojos chinos. No funciona, que se suena muy como incómodo frijoles, y Es feo. muy ¿sí? feo, no, ¿O qué es es? un Es un animal que les Sí, dan cierto. vivo Ya y se recuerdo. los van dando de 1 o 2 hasta llegar a 60 o no sé cuántos números. ¿Y se de los ahí hacia tragan atrás. vivos? Sí. No No funciona. Órale, pues. Ok. Veneno del alacrán azul. Tampoco Ok. funciona, eso suena más raro aún. Sí. Encontrar un alacrán azul debe ser muy difícil. Es un tratamiento que ofrecen en Cuba. Ok. Entonces, no ha demostrado mucha efectividad. Ok. Ya de ahí pasamos como a lo más tradicional. He oído lo del sopilote asado. Ok. El paciente o familiar tiene que salir a cazar un sopilote. Ok, y eso asarlo. debe ser una cosa muy entretenida. No, y aparte tendría que ser, yo imagino que todo un rito, ¿no? Hacer el proceso como debe ser, agarrado, Que está atrapado, sobre- shalala, exacto, en shalala, un pelado, árbol. asado. Y, Sí, exacto. Es algo. Además es súper antigénico, entre Sí, otras cosas. ¿qué más? No funciona el no sopilote funciona. asado. Hay El algo bicarbonato de- con limón, eso tanto que se ha visto en Facebook, eso Tampoco. no funciona. No funciona. Ni para adelgazar tampoco. No, ¿verdad? tampoco. Qué tristeza. Algo de víbora de cascabel, también lo he llegado a oír, no funciona. No funciona. Factor de transferencia, no funciona. ¿Qué es el factor de transferencia, doctor? El factor de transferencia lo venden como un producto como un inmunomodulador, o sea, para mejorar las defensas de los pacientes. También lo han ofertado como para tratamiento coadyuvante del cáncer, tampoco, no funciona. O sea, ni para inmunizar, ni para... O sea, no, puede ayudar, o sea, para Puede para ayudar aumentar para un poco las aumentar defensas, pero no para curar el cáncer. Exacto, Vamos, no para pues. curar cáncer. Ok. Y entre eso y tomarse una vitamina C, no hay mayor... Algunos diferencia. alimentos que No. dicen, el brócoli que ayuda para los radicales y shalala y shalala y shalala. No, Tampoco funciona, ¿ok? Ahí hay, creo Hoy que el nos té, vamos con... té de guayaba O el té verde, el té- también no, dicen. tampoco. Ok, bueno, nos vamos con una información bastante importante, Emanuel, el día de hoy. Creo que queda resuelta la pregunta que nos dejan en redes sociales con respecto a la dieta. Doctor, una última pregunta ya para ir cerrando nuestro programa. ¿Algún tipo de cuidado que deban tener estos pacientes que han sido ya dados de alta de la clínica de supervivientes? Seguir con las valoraciones. Desafortunadamente el cáncer no tiene palabra y a pesar de que tengan curación y estén 10 años de seguimiento libres de la enfermedad, puede volver a presentarse o puede presentarse una segunda neoplasia. Entonces, a pesar de que una vez que se dan de alta se les da como un informe de todo lo que deben de ellos de tener de cuidados y como cuáles son los datos igual nuevamente de que deben de estar alertas, ¿no? Igual seguir con su seguimiento, digo. Doctor, ¿y a qué lugares pueden acudir las personas que tienen Exacto. duda? ¿A qué ¿Dónde si podemos clínicas de primera, segunda o tercera nivel? O sea, ¿cómo sería? Sí, el a proceso? sus clínicas de primer nivel, a sus clínicas de medicina familiar de forma inicial y ahí empiezan a hacer las referencias de nuestro sistema de salud, ¿no?
igual por parte eso del ISSSTE o del seguro, también por parte de secretarías de salud, pues igual a sus hospitales regionales para que puedan recibir valoraciones al menos por los pediatras en caso de que tengamos dudas y tengamos cualquiera de estos datos de alarma, ¿no? Sus hospitales regionales, sus clínicas, para que tengan una valoración por pediatría. ¿Algún número de contacto, algún ¿dónde podríamos encontrarlo? ¿Podemos consultarlo? ¿O tiene redes sociales? No tengo redes sociales, pero sí tengo un correo donde es dr.ejbr@outlook.com. Ahí con todo gusto podemos resolver algunas dudas. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Pues el día de hoy fue un placer estar con usted, aprender tantas cosas relevantes. Emanuel, tú no sé si tú quieras. Pues sí, pues ya estamos prácticamente en el cierre del programa, ya les volvemos a recordar que se vienen nuestra feria 15, 16 y 17 de agosto, la cuarta feria del libro de Ciencias de la Salud en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina. Y bueno, pues yo me quisiera despedir, como siempre, o bueno, lo he estado haciendo en estos programas, con una frase, y es esta: ante el cáncer, la familia y los amigos juegan un papel importante, porque se trata de una danza que hay que bailar acompañados de nuestros seres queridos. Muchas gracias, Emanuel, por compartir la frase. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y su experiencia en el área. Espero que esta no sea la única ni la última oportunidad. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre nos quedamos con muchas ganas y más de preguntas y muchas felicitaciones que hemos recibido por parte de los que nos están viendo en Facebook Live. Así es. Pues esta es una coproducción de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la secretaria general, la doctora Irene Durante Montiel, la coordinadora de comunicación social, la licenciada Karen Corona Menes, la licenciada Pamela Gómez Velázquez, jefa de producción audiovisual, y en la producción nos acompañó la licenciada Erika Alamilla Santos, en el Facebook Live la licenciada Senyansi Morales Estrada, la voz de las cápsulas es la licenciada Andrea Candy, en los controles nos acompañó el día de hoy Arturo González y quien les habla Jennifer Incapié, Emanuel López, y les damos una muy excelente tarde, que se la pasen súper, disfruten a sus hijos, a la familia. Muchas gracias, Jennifer, doctor Eduardo, por estar con nosotros. Y feliz regreso a actividades nuevamente en la UNAM. Muchas gracias.